Muchísimas gracias. Eh, Otra vez encantada de estar con la gente del American Chamber. Realmente nos gusta muchísimo colaborar con ustedes. Y de acuerdo a lo que hemos hablado con Mirta, con Pablo, contigo, les queremos traer hoy una visión de dónde creemos que está pasando la crisis, ¿no? Y que les pueda servir para poder empezar a mirar dentro de sus empresas donde posiblemente tienen una oportunidad de intervenir. Yo sí creo que hoy las cosas han cambiado, pero no afuera, ¿no? Los virus existen hace mucho tiempo, tal vez millones de años, aunque del primero se empezó a hablar en 1899 cuando lo descubrieron, un virus en el tabaco. Entonces no es la aparición de un virus lo que trae la crisis. Tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con la incertidumbre, con lo desconocido, y en este caso con los riesgos que todo esto significa. Y nuestra teoría es que está cambiando algo en cada uno de nosotros, que es lo que queremos compartir con ustedes. Así que si me permiten, yo voy a compartir pantalla y les voy a pedir que todas las preguntas que tengan, todo lo que les inquiete a medida que vaya hablando, lo vayan escribiendo para que tengamos la oportunidad de ir incluyendo eso en la conversación, o que ustedes, si no, al final puedan tener un ratito para que lo conversemos. La intención es que esto se lo lleven puesto, es que esto les sirva a ustedes. Estas son cosas que ya estamos trabajando con clientes nuestros, o sea, creemos que de alguna manera podemos probar cuál es el resultado de trabajar así. Entonces, lo que no podemos obviar es que evidentemente algo cambió. Nuestra manera de relacionarnos con la cotidianeidad nos cambió. Y aquí hicimos una suposición, que nos imaginemos una reunión en la American Chamber, o puede ser en la empresa de ustedes, en donde hoy, a través de Zoom, alguien, un ejecutivo, se contacta con su equipo. Y entonces, muy amable y muy sonriente, dice: buenas tardes, ¿cómo están? Y el equipo sonríe, contesta, ¿no? ¿Qué dicen? Y bueno, tal vez Pablo diga: preocupado por la situación actual. Pero lo que este señor, que se llamaba Mauricio, no Pablo, perdón, no compartió es que a la mañana, cuando iba en camino a un cajero, le tomaron la temperatura y quedó asustado, quedó preocupado porque tiene miedo a empezar a tener síntomas de la enfermedad. ¿Qué le pudo haber pasado a esta niña que dice algo cansada? Bueno, lo que no compartió fue que se pasó la noche en vela con un niñito con fiebre, con un susto grande por la fiebre del niño, y la desesperación de que hoy no tiene ayuda en su casa, que tiene 3 criaturas, que además tiene el marido en la casa, y que además de contestar los llamados y de tener varios Zoom por día, tiene que hacer la comida, el desayuno, las camas, y atender a los niños que se aburren en la casa. También es muy posible, y de esto hoy se está hablando mucho, que además haya tenido algunos encontronazos con su esposo, porque el esposo no hay lugar en la casa para tanta gente. Otra de las chicas del equipo contestó: yo estoy bien, gracias. Lo que no contó es que en los últimos días ha venido teniendo grandes encontronazos con su pareja, que ha tomado una decisión y que decidió alejarse de él.
y que hoy está con la angustia de no saber si se equivocó, si la decisión está bien tomada. Y nos queda el último, que dice, estoy solo en casa. Entonces, no tiene un problema de poder concentrarse. Pero toda su familia se fue a la casa de otro pariente y él quedó solo. Y esta soledad, el no ver a nadie, el no tener contacto físico con nadie, lo están hundiendo en una depresión. Estas son las historias más simples. Algunas las hemos escuchado. También hemos escuchado otras. El aumento de la violencia familiar, el aumento del alcoholismo. Y no hemos puesto nada dramático, en donde alguno se haya contagiado y esté internado y no se los pueda ver. Y el terror de que haya más contagios dentro de la familia y que de golpe una familia queda diezmada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un jefe que sonriente dice, ¿están todos bien? Y en su desesperación por empezar a coordinar acciones, porque nos parece que si no los tenemos cerca no los podemos controlar tanto, no pregunta mucho más. No hay un espacio emocional abierto, porque además llevaría bastante tiempo, y lleva a la gente a hablar de lo que hay que hacer. Quiero aclarar además que en el momento en el cual él habla de lo que hay que hacer, muchos creen que la gente está concentrada en la pantalla. Hay gente que vive en casas pequeñas. Un cliente nos decía que se encierra en el auto para tener una sesión de coaching. Otros nos comentaban que por debajo de la mesa estaban pateando niños, o que los niños, en su necesidad de llamar la atención, tiraban un florero y había agua y vidrio en el suelo y había que disimular durante la reunión y parecer atento. Entonces nos gustaría preguntarles a ustedes, porque deben haber escuchado seguramente historias de estas, seguramente historias dentro de la empresa de ustedes, y si no las escucharon, yo les diría, ¿les habrá faltado alguna pregunta a su gente? La pregunta es, ¿desde qué lugar la gente de esos equipos puede acceder a diseñar las mejores acciones para los logros que la empresa le pide? Y esto nos gustaría invitarlos a que lo conversen entre ustedes 7 minutos y que vuelvan. La idea en estos grupos es asistirlos a que se comenten entre ustedes qué han escuchado, qué dificultades sienten que hay gente, con algunas personas con las que no están pudiendo lograr que trabajen desde lo más grande de ellos, desde la expresión de todo su poder, que están mostrando reactividad. Entonces, me gustaría, si Mirta nos ayuda o nos deja que nos ayude alguien de nuestro equipo, si podemos separarlos en grupos de 4 o de 5 y tomarnos 7 minutos para conversar cuán conscientes estamos de dónde está cada persona de nuestro grupo. ¿Dónde está? ¿Dónde está no solamente su cabeza? ¿Dónde está su corazón? ¿Qué está mirando? ¿Qué más le preocupa además del riesgo
de perder el trabajo. ¿Les parece que nos dividamos en grupos? ¿Les gustaría? ¿Alguien que me pueda contar qué es lo que van contestando? Porque como no lo puedo ver. Sí, Elena, ahorita tienes un comentario de Salvador Setter que dice definitivamente el miedo lleva más víctimas de diferentes formas que con mucho el propio virus. La pregunta es quién está y por qué está detrás de todo esto. Y son las únicas comentarios que hay y le pedimos a Mirna que nos ayude a armar los grupos porque nosotros no tenemos acceso a eso. Mirta, ¿nos puedes ayudar? ¿Sabes hacerlo? Elena, sí, estamos viendo de qué manera podemos hacer los grupos. Ok. Mientras tanto, ¿alguien tiene ganas de conversar o de Y tienes otro comentar? más de Claudia Becerril, dice, desde luego, además del miedo de perder mi trabajo, es también perder la salud. Padezco lupus y obviamente soy vulnerable. Gracias. Y gracias por la honestidad de mostrar desde qué lugar vengo. Yo les diría que el miedo es una de las emociones, y ojalá tuviéramos tiempo de hablar más, de la diferencia entre emoción y estado de ánimo, porque la emoción es una reacción en un momento a algo que sucede, pero el estado de ánimo es algo permanente. Y no hay persona que no viva en algún estado de ánimo, siempre estamos en alguno. Lo importante es que los estados de ánimo nos marcan la relación con el mundo. Y cuando dentro del estado de ánimo lo que hay fundamentalmente es miedo, lo primero que aparece es el aislamiento, es la necesidad de protegerme, es casi la negación del amor. Y la gente desde el miedo nunca acciona. Desde el miedo la gente se defiende, reacciona. José No es, García, Elena, te pregunta si es normal sentir miedo en este momento. a ver, supongo que es normal, depende de las cantidades de miedo. El miedo produce shocks adrenalínicos brutales, disminuye la capacidad inmunológica de la persona que está aterrada. Así como trae trastornos de adrenalina, trae taquicardias, aumenta la presión, y ni les digo en el estado de ánimo a dónde lleva. La gente con miedo suele ser muchísimo menos cariñosa, suele manifestar mucho menos amor, ¿no? Eh, Pensemos en los alcohólicos, por ejemplo. ¿Cuántos de estos que tienen miedo hoy buscan sacarse el miedo tomando más cerveza o tomándose un whisky, ¿no? Ok. Elena, no es posible, nos No es comenta, posible. pero, Entonces, pero tengo muchas preguntas que te llegaron aquí, entonces te las voy a ir leyendo. dale. Diana Geoffrey dice, ¿cómo hacer que la gente se sienta cómoda en compartir? Mucha gente no lo hace y entonces es difícil ayudar. Mauricio Sí, Yáñez te dice, es muy difícil escuchar a los demás y que estén esperando que les demos consejos. Les ayudamos a salir adelante y que les ayudemos a salir adelante cuando también yo siento pánico sobre el futuro. ¿me dejas ir de a una? Sí. Repíteme la de Diana. La de Diana dice, ¿cómo hacer que la gente se sienta cómoda en compartir cuando mucha gente no lo hace y entonces es difícil ayudarlos? Diana, tenemos que separar dos maneras de compartir. Uno es un espacio de intimidad que tú puedes abrir, pero tú tienes un espacio de intimidad que tiene un límite y es el que te vean como jefa. Y es el miedo a que lo que te puedan decir pueda ser usado en su contra en otro momento. Hace como 3 o 4 años, a mí me contrataron para coachear
director general o el CEO de una compañía internacional acá. Y esta persona, por 3 sesiones, yo fui a la empresa a dárselas y él no estaba. Y la respuesta de la secretaria era que estaba en el hospital. No se había sentido bien y había ido al hospital. La verdad es que me extrañó que 3 veces. Y cuando volví a ir y lo encontré, le dije, vine 3 veces a verte y no estabas. Y me dijo, Elena, la verdad es que estoy con cáncer. Tengo un linfoma no Hodgkin, un hombre de 38 años. Tengo un linfoma no Hodgkin y no lo puedo decir en la empresa porque me van a echar. A veces, Diana, hay cosas que la gente teme compartir. La intimidad no se construye en un instante, sobre todo la intimidad de ustedes, la intimidad con un jefe, en donde además de poder ser honestos, y de esto vamos a hablar, y de poder decir lo que les pasa, lo que sienten, declarar antes de tiempo que no van a poder cumplir y negociar o preguntar qué me falta, además de todo eso, hoy les pasan otras cosas. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo con mucho éxito en algunas empresas en las que estamos trabajando es que se han armado grupos de coaching, grupos, vienen juntos en un determinado horario y lo que trabajamos es coherencia emocional. Es que la gente pueda decir lo que le pasa. Creo que como adultos no nos sirve dar respuestas. A veces la gente no necesita que uno le aconseje. Lo único que necesita la gente es ser escuchada. Si bien las empresas están mucho más abiertas a recibir la emoción, creo que todavía no hay una apertura a ver, por ejemplo, a una mujer o a un hombre llorando. Sí está la apertura a verlo enojado, a verlo sacado, pero no llorando. Entonces, ¿qué foros, qué lugares se pueden abrir para que la gente tenga la posibilidad de descargar? Tengo algunos datos que les quiero mostrar, que creo que les van a servir para darse cuenta que hoy gran parte de la crisis es emocional, es brutalmente emocional. ¿Me puedes leer la segunda? Claro, es de Mauricio Yáñez y dice, es muy difícil escuchar a los demás y que estén esperando que les demos consejos, que les ayudemos a salir adelante cuando también yo siento pánico sobre el futuro. Sí, y te diría, no siempre esperan un consejo y ojalá le puedas contestar, no puedo aconsejarte porque yo también tengo miedo. Pero el hecho de encontrar que otro pueda reconocer en dónde está y que sea parecido a él, muchísimas veces los tranquiliza. Creo que si hay algo que la gente no piensa, es que ustedes, que son los jefes, tienen miedo. ¿Hay alguna otra? Sí, hay varias. Tenemos Jorge Lemus que dice, el miedo principal es la pérdida de la salud. Ayer nos comentaban en una conferencia que lo contrario al amor es el miedo. Sí. Es complejo manejar el miedo y poder estar ayudando a las personas, pero mucho debe ser con empatía y con amor, y como menciona la conferencista, escuchar es muy importante. Sí, sí. Yo les diría, entiendo que además el miedo a un jefe, a ver, la reacción ante el miedo, la reacción humana ante el miedo es generar control. Entonces estamos queriendo llevar a la gente al hacer. Y creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero con la cantidad de clientes con los que hablamos, hoy están trabajando muchas más horas que antes y a veces terminan con Zoom a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, se mandan WhatsApp a cualquier hora, ¿no?
¿Y qué es eso? ¿Qué es eso sino miedo? ¿Qué hace que yo no pueda llevar a mi equipo a que se sienta medianamente seguro en la incertidumbre y que pueda ser capaz de generar acción desde su integridad, desde la adultez? Ahí quiero llegar y me gustaría mostrarles algunas posibilidades para eso. ¿Algo más? Sí, aquí tenemos varias. Esta es de Pablo Avichain, que dice, incluso es posible que no se animen a aceptar que tienen miedo, porque eso es un signo de debilidad en algunas culturas. Sí, mira, creo que muchos de ustedes ya deben estar familiarizados con esto. Una investigadora biológica hizo un trabajo sobre la vulnerabilidad, se llama Brené Brown, hace unos años, hará 5 o 6. Y lo que dijo es que la vulnerabilidad es tal vez la emoción más primitiva con la que hemos nacido. Es la que nos permite gritar cuando hemos tenido hambre o frío o nos estamos quemando con el pañal. Y que no nos importe si otro no duerme porque estamos defendiendo nuestra vida. Entonces la vulnerabilidad es la que nos permite distinguir el miedo, la tristeza, el dolor, la alegría, el amor. Sin embargo, nuestra cultura, que viene de Descartes, que dijo pienso, luego existo, puso el acento en el pensar y nos hemos olvidado del sentir, que en realidad es lo que conduce la conducta humana. Somos pura reacción a nuestros estados de ánimo y a las emociones, porque nos marcan la relación con el mundo. Entonces ese es un punto trascendente que hoy estamos empezando a mirar, estamos empezando a comprender que el pienso es así de chiquitito. Y les diría más, quien se crea que porque piensa mucho piensa mejor, nosotros pensamos dentro de una caja cultural que nos dice qué pensar y cómo pensarlo. Cuando alguien se sale de la caja y viene con otra idea, la cultura intenta callarlo, intenta dominarlo, intenta traerlo a donde siempre estuvo para no tener miedo a lo desconocido. Ese es uno de los grandes temas de cómo las culturas pueden ser absolutamente funcionales, pero si uno quiere generar un cambio extraordinario, con esa cultura no va a poder. Y la primera resistencia es de la gente, que lo que dice es, ¿por qué tengo que cambiar? Si hasta acá sirvió, ¿por qué ahora no? ¿Mm? ¿Algo más? Sí, te voy a decir Júntalas, sí hay. dos Juntas. juntas. Dice, desde Capital Humano hemos enviado infografías, ofrecemos sesiones de coaching a quien lo pida, pero ¿cómo incentivar la comunicación asertiva con los jefes de área para que entablen emocionalmente con su personal a cargo? Y la siguiente, que es de Cecilia, es lo mismo. ¿Cuál es la actitud que debe tomar el líder ante los problemas de los colaboradores? Como por ejemplo el que ponías tú, ¿no? El padres de familia que tienen que rendir en su trabajo, pero además atender a los niños ante la imposibilidad de dejarlos en la escuela. Y Manuel, o sea, todos hablan al respecto de lo mismo. Creo que esta situación es un doctorado de relaciones humanas para todos, ya que no estamos acostumbrados a convivir tanto tiempo con la familia. Claudia, Sí, uh-huh. si avanzamos un poquitito, creo que vamos a encontrar una respuesta a eso. Una de las cosas que yo les diría que es fundamental es, tal vez uno abre grupos de coaching y ofrece coaching a los de abajo, ¿no? Pero nos olvidamos que los jefes también tienen miedo y están en un ataque de control. Ahora, en vez de decir
que vaya a una sesión de coaching dicen que vengan conmigo porque yo necesito que hagan esto que preciso que salga. Entonces también le falta coaching o le falta a otro grupo, a ese otro nivel, otro grupo que le permita hablar, o en una de esas es a través de diálogos y de conferencias como esta, en donde ellos puedan empezar a poner afuera, y les puedo asegurar, lo hacemos, no se imaginan lo que cuesta hacerlos hablar. Hay jefes que no prenden la cámara, no quieren que los veamos. Y cuando los queremos mandar a un grupo como queríamos hacer ahora acá, se van. Ese es el terror a mostrar la emoción, el terror a decir no sé ni por dónde darle. Y si me permiten, seguimos un poquito y creo que va a haber otras respuestas que van a encontrar allí. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, está el miedo o la misma enfermedad, la propia o la de un familiar. Hoy, los sentimientos de angustia. Angus es ahogarse, ¿no? La angustia se vive en la parte superior del pecho y en la garganta. El miedo, la inseguridad, la soledad, el aislamiento, los problemas personales, como dijeron ustedes, de pareja. Hoy el nivel de interrelación que hay no alcanza con el tipo de intimidad al que estábamos acostumbrados. Y yo creo que eso hay que agradecerlo. Esto es un beneficio. Pero hay que atravesar esa pared, ¿no? Que va a ser como la de Alicia en el País de las Maravillas. Se va a diluir como el espejo cuando pongan la mano. Pero hay que atreverse a hacerlo. Tal vez ahora hay que conversar de lo que nunca hemos conversado. Entonces, fíjense que estamos hablando de algo que yo creo que es lo que está en crisis. Hoy tenemos cambios profundos en nuestra salud personal y en la familiar, en la capacidad para entretenernos, en las interacciones sociales. El que salga la gente al balcón a aplaudir o a cantar, como han hecho en otros países, es la necesidad de ver a otros y de sentirse cerca. El riesgo económico, las responsabilidades que se desordenaron totalmente, las dinámicas familiares. Muchas casas no solamente tienen el problema de convivir más con el marido, con la mujer y con los chicos, sino que además cayó el padre o el suegro o la suegra o la mamá y hay que cuidarlos. ¿Y cómo manejar el tiempo? Entonces, hoy realmente aparece una complejidad que no se había visto hasta acá. Y ahora me gustaría empezar a hablar en serio. Me dedico desde hace muchos años al lenguaje. Y yo creo que los seres humanos somos humanos porque tenemos lenguaje. Y que el mundo que observamos afuera es el mundo. Y si yo miro el día de hoy, amaneció a la hora que tenía que amanecer, los pajaritos están cantando, veo el bosque desde la ventana. El mundo afuera no cambió. ¿Qué cambió? ¿Dónde está el cambio? Porque el permiso para que el afuera cambie, las circunstancias cambien, yo les diría, es algo así como cuando nos invitaron a venir a la vida, ¿no? Alguien nos debe haber dicho, te invito a jugar el juego, vas a tener un día de cumpleaños que va a festejar el día que llegaste al juego y vas a poder jugar el juego sin saber cuándo se termina. Y además, yo cambio las circunstancias las veces que quiero. ¿Estás de acuerdo con jugar el juego? Debemos haber dicho que sí, porque acá estamos. Entonces, que las circunstancias cambien es algo natural. Es casi de locos pensar que está mal que las circunstancias cambien.
porque es así. Entonces la crisis no pasa afuera. La crisis nos ocurre a nosotros y nos ocurre a nosotros porque cuando las reglas del juego cambiaron y cuando no podemos ganar de la misma manera que ganábamos el juego antes, nosotros decimos, hay crisis, no estoy en crisis. Hoy estamos en crisis. Nos cambiaron las reglas del juego. Muchos deben estar pensando cómo hago para volver al juego anterior. Difícil. No creo que nunca más vuelva exactamente a ser el mismo juego de antes. Y si sabemos algo, y acá hay mucha gente de recursos humanos y directivos de empresas, yo les diría qué gran momento para pegarle un impulso a la visión y para crear la realidad que quieren crear para futuro en su empresa. ¿Por qué? Porque naturalmente la gente se desordenó. No puede volver fácilmente al lugar exacto en donde estaba antes. Este es un gran momento. Y una de las cosas que yo creo que sí es el problema hoy, que sí es el lugar en donde está la crisis, es una palabra que no la encuentro en el español y que no tiene que ver con los compromisos de la vida, no son cosas que yo haya prometido, tiene que ver con lo que me importa en la vida, tiene que ver con aquello que me mueve a seguir vivo, que me mueve a salir a trabajar, que me mueve. En inglés se llama concern. Y lo que yo creo que ha pasado hoy es que la crisis está en nuestros concerns. Antes podíamos tener el concern de mantener un ambiente social, podíamos tener el concern de sentirnos bien, generando una intimidad, invitando a alguien a cenar afuera. Podíamos tener un concern de que nuestra familia disfrutara de las vacaciones, pero ahora se nos acabó el adorno del arbolito de Navidad. Ahora nos queda desnudo lo que nos importa. Y como dijeron ustedes, y yo escuchaba los concerns, tal vez hoy todos estamos preocupados por seguir vivos. Y tal vez el segundo concern tiene que ver con la intimidad. ¿Qué nos está pasando con las relaciones de intimidad? Es tan importante comprender lo de los concerns que les diría que todas las decisiones que tomamos en la vida, más consciente o menos conscientemente, todas las decisiones defienden lo que más nos importa en la vida. Y si alguien dice, hace 10 años atrás esta decisión la tomé equivocado o equivocada, es que están pensando esa decisión con el concern de hoy. Piensen lo que les importaba y lo que defendían hace 10 años atrás y se van a dar cuenta que la decisión no fue equivocada. Todas las decisiones protegen lo que nos importa. Entonces, la crisis no ocurre afuera, nosotros estamos en crisis y tal vez lo que nos pone en crisis es el orden de lo que nos importa en la vida. Hemos cambiado nuestra escala de valores. Y cuando un líder, frente a toda esta crisis íntima y no pudiendo tener a su gente junta, necesita que las cosas pasen, entra alocadamente en la necesidad de control. Y la necesidad de control se basa en el hacer, se basa en el tener. Y hoy la gente está en otro lugar que tiene que ver con valorar su humanidad. Entonces estamos en canales que no tienen comunicación. Y desde el lugar de la necesidad de control, no estamos estimulando
a que la gente saque lo mejor. Estamos llamando al niño de ellos. Estamos llamando a la obediencia. Estamos llamando a que se sometan. No estamos impulsándolos a su grandeza, a ir por una visión en la cual la visión de su vida se pueda ver reflejada allí. Entonces hay gente que nos ha preguntado, ¿y cómo hago para mantener la cultura? Y yo pregunto, ¿la quieres mantener o la quieres cambiar? Porque la cultura te va a permitir determinados logros. Otros logros no entran dentro de esa cultura. Para cambiar los logros hay que cambiar la cultura. Y cambiar la cultura significa cambiar el modelo desde el cual miramos el mundo. Y hoy está en crisis. Si nosotros hoy le hablamos a la gente de lo que le importa, si nosotros hoy podemos afirmar a la gente en ese lugar y además podemos estimular su poder personal, que lo tenemos todos, no hay que empoderar, no le puedo dar mi poder a otro. La gente tiene que reconocer su poder y su poder se reconoce en la capacidad para elegir y en la capacidad para accionar. Vamos a mirar lo que pasa afuera para entender qué achicó a la gente. Hoy hay 3.3 billones de personas que perdieron la capacidad de trabajar. Se calcula que 500 millones más de pobres van a existir en el mundo. Ustedes saben que los servicios de salud no dan abasto, que además hoy, si en todo caso quieren atender COVID, puedo contarles datos de clientes, de gente que fabrica stents, los que se ponen para el corazón en los casos de infarto o en los casos de posible infarto. Las ventas se le redujeron al 20%. Nadie opera del corazón hoy. ¿Cuántos se van a morir del corazón? ¿Por qué no se opera del corazón? Porque la gente los hospitales están tapados por el VIH. Nadie cura la tuberculosis hoy. Nadie se hace cargo de otras infecciones. Y algún dato que nos puede resultar gracioso. Mucha de la información meteorológica que la daban los aviones, hoy no la tenemos. ¿Qué datos nos están dando hoy sobre salud mental? La necesidad de un lugar para hablar la busca el 65% de la gente desde el mes de febrero. Algunas fundaciones dicen que el 45% de la gente que han encuestado ve afectada su salud mental por el estrés derivado por el COVID. En Inglaterra identifican que más de 25 millones de personas experimentan altos niveles de ansiedad, de 50 millones que son. En Bélgica, los casos de depresión se triplicaron en mujeres jóvenes y cuadriplicado en hombres jóvenes. En Francia, el 18% de los teletrabajadores encuestados tienen síntomas severos de ansiedad. La Universidad de Roma, 37% de encuestados con síntomas de estrés postraumático. Quiero contarles un poco de esto porque hoy se ve muchísimo. Yo estudié psicología y diría que fui psicóloga. Nunca la ejercí. Pero sí el tema de trauma es un tema que me interesa, porque el tema de trauma no tiene que ver con lo que me pasó, sino cómo interpreté lo que me pasó. Y cuando yo me quedo sin capacidad de acción y retengo la acción frente a lo que me pasa, cuando yo relacione con cualquier otra cosa que ocurra afuera, eso que ocurre con lo que a mí me impactó y me produjo esa situación,
voy a reaccionar de la manera en que no pude reaccionar la primera vez. Voy a poner un ejemplo de un cliente. Es una mujer que su mamá, que estaba separada, cuando se enteró que el marido la engañaba, llevó a sus hijas al hotel en donde estaba el marido. Y el marido, por la vergüenza que pasó, dejó de ver a las hijas. Esta mujer, altísima ejecutiva, hoy protege a los hombres, sobre todo a los débiles. ¿Por qué? Porque ella hubiera querido decir en ese momento, pero es mi papá, no mi marido, y yo quiero seguir en relación con mi padre. Como no se pudo acercar a su padre y lo dejó de ver por años, se ha dedicado a sostener y a estar al lado de hombres débiles, a los que tiene que salvar. Eso se llama trauma. Hoy lo que estamos viviendo está exacerbando muchos traumas, pero también está creando muchos traumas nuevos que necesitan ser escuchados, que necesitan ser tratados. Hay mucha depresión, ni les digo insomnio, pregunto acá cuántos hay que tienen insomnio, piénsenlo, niveles de ansiedad severa. Por lo cual hoy, si ustedes son líderes, yo les diría, uno, ejerzan la presencia, y les diría, ejerzan la presencia desde 3 focos trascendentes. Uno es estar presentes a mi propia intimidad. ¿Y dónde encuentro mi intimidad? En darme cuenta de a dónde se van mis pensamientos, en qué conversaciones automáticas vivo, cuántas me despiertan el miedo, cuántas me despiertan el enojo, cuántas me despiertan la impotencia. También estar atentos a una intimidad que tiene que ver con lo ecológico, con lo sistémico, con cómo se mueve el mundo familiar a mi alrededor y muchas veces mundos familiares anteriores, porque las maneras de ver el mundo las heredamos, las aprendemos. Entonces también estamos repitiendo estados de ánimo. Y nuestra relación con el mundo de afuera, ¿no? El aprender, por ejemplo, que hoy, querramos o no, tenemos que pensar en el nosotros. Yo no estoy encerrada porque me quiero cuidar yo. Estoy encerrada porque también estoy cuidando a los otros. Entonces hoy necesitamos pensar en un nosotros. Y la otra son las relaciones de intimidad más cercanas, que tal vez necesiten de las conversaciones que nunca hasta acá hemos tenido, que necesitan de un nivel de honestidad, de un nivel de sinceridad para hablar y de una humildad para decir lo que me pasa y lo que siento. Que así como les digo, es posible que haya muchísimos nacimientos en diciembre y en enero, es muy posible que haya muchísimos divorcios. Y mucha gente sola, que va a salir desesperada a buscar un abrazo. Entonces, hay conversaciones de intimidad pendientes en una dimensión que tal vez nunca hemos conocido hasta acá. La otra es acompañar los estados de ánimo. Y les digo acompañarlos porque nadie cambia el estado de ánimo así. Mi padre me decía, a ver, señorita, cambie esa cara, sonría y ya está. Mentira, es imposible. Los estados de ánimo hay que aprender a navegarlos. Hay que aprender cómo me salgo de este enojo que hasta no le encuentro demasiada razón porque ya me enoja cualquier cosa. Porque el que es enojón se enoja así. Entonces, ¿cómo navego para salirme de esos enojos? ¿Cómo puedo empezar a mirar para
empezar a desarrollar otros estados de ánimo, sobre todo estados de ánimo que me permitan mirar a la gente desde la curiosidad, desde la capacidad de maravillarme, viendo el poder que tienen y lo que pueden lograr. Impulsar nuevas formas de trabajo, impulsar que la relación en los equipos también sea una relación entre ellos, no de cada uno de los miembros conmigo. Eso es lo más primitivo, lo más básico, lo más fundamental cuando se arma un equipo. Pero después necesitamos que ellos se comuniquen entre ellos, que ellos resuelvan entre ellos, para que ellos puedan crecer, para que puedan ser reconocidos, porque la gente precisa sentirse útil. Y muchas veces hace un juego horrible que se llama cambia el amor por reconocimiento. También los jefes necesitan aprender a coordinar acciones de manera efectiva, aprender a hablar, a pedir con propiedad, con todos los elementos de un pedido, saber recoger promesas y reclamar la promesa. Y dejar constantemente limpio el espacio de confianza. Porque si no está limpio el espacio de confianza, necesito el control. Entonces, yo digo que las organizaciones son la gente que está dentro, no son las máquinas, no son las computadoras ni es el café. Las organizaciones son la gente que está dentro. Y esa gente, tomando decisiones hoy, tenemos que saber que las decisiones que se toman hoy son las que van a crear el futuro. Ninguno de nosotros tiene acceso a un tiempo que nunca va a llegar. Eso es futuro. Nosotros solamente podemos tomar decisiones hoy y la calidad de la decisión de hoy va a crear el futuro que queremos crear. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno es empezar a comprender dónde está nuestra gente. Dos, comprender de qué precisa conversar y tener herramientas para apoyar, que puedo ser yo y algunas veces no puedo ser yo. Y empezar a distinguir y a practicar, porque si no lo puedo hacer yo, no lo puedo ver en otro. La intimidad, la confianza, lo que significa la globalización, lo que es el nosotros en vez del yo, el sentirme que estoy en un equipo que funcione inclusive como una red de asistencia, como si nos dijéramos, porque es más o menos parecido a lo que nos está pasando ahora, tenemos que escalar el Himalaya. Yo solo quiero ir al Himalaya con aquella gente que yo esté segura que se va a jugar la vida por mí, que no me va a dejar morir. Hoy la gente está necesitando eso. Necesitamos llamar al adulto en cada persona, no achicarlos y empequeñecerlos trayéndolos desde la obediencia. ¿Por qué? Porque el adulto va a aparecer con poder personal, va a elegir, se va a comprometer. Y si realmente está parado en una posibilidad, va a hacer lo que haya que hacer para conseguir el logro. Entonces, también nos podemos preguntar por ese futuro que estamos construyendo hoy. Y el futuro que estamos construyendo hoy es el futuro que nosotros queremos, de cómo vamos a aprovechar este cambio para lograr algo más grande, o estamos esperando que otro nos diga cuál es el próximo juego que sigue y ver cuánto nos lleva a adaptarnos a ese nuevo juego que otro inventó. Y bueno, esto era lo que teníamos para contarles, pero me gustaría ahora dejar ya la pantalla, venir acá y decirles qué escuchan, qué dudas tienen o qué se llevan.
Bueno, aquí tienes un comentario de Marco que dice, hasta antes de esta contingencia, de alguna forma, no estaba bien visto llevar las emociones personales al trabajo. Ahora, por la situación, es necesario tener esa apertura para escuchar y transmitir. Ahora fíjate en esto, Marco. Mira si estábamos locos. Es como que yo te dijera, puedes llevar lo que quieras a trabajar menos tu hígado. ¿Cómo hacemos para que un ser humano no lleve su emoción? Nos queremos creer un cuento. Es imposible que no la lleve. Si tiene que ver con su manera de relacionarse con el mundo. ¿Qué más? Aquí te dice Juan Miguel Carreño, creo por mi parte que estábamos en un mundo en donde todo era seguridad, en donde se perdió el sentido de la incertidumbre con el que convivieron casi todas las generaciones anteriores por unas cosas o por otras, donde todo lo que fuera enfermedad o malas noticias se ocultaba o donde la responsabilidad se diluía, una falsa seguridad a mi entender. ¿No cree que se eche en falta un discurso o una comunicación que prime hablar de superación y reto, donde se normalice el miedo y la necesidad de superación del miedo, que es el reflejo de una sociedad verdaderamente adulta? A ver, dos cosas. Haber creído que nada cambiaba, la verdad es de locos. Porque el mundo cambia siempre. Sin embargo, nosotros creemos, no lo voy a decir porque estamos entre gente muy importante, pero hay una frase en inglés, ¿no?, que habla de un día más en el paraíso, que me imagino que muchos la conocen, y que tiene que ver con creer que el día de hoy es igual al de ayer. Eso es una ridiculez. Eso es seguir mirando con ojos viejos lo que es nuevo. Y entonces nunca vamos a ver en el mundo posibilidad. Nosotros abogamos por el desarrollo de nuevas sensibilidades, además de competencias. Una es la capacidad de mirar lo que es una contingencia. ¿Qué ocurre que nos puede cambiar la manera de mirar o la manera de trabajar? Imagínense que lo que pasa, no pasa con un cartel que dice, ¡hey, soy una contingencia! No, es mis ojos ven que eso puede transformar el curso de las cosas. Y hay otras que se llaman emergencias porque emergen. Y yo creo que hoy está emergiendo un sentido humano trascendental. Y que si lo aprovechamos, en vez de tener mano de obra, vamos a tener gente extraordinaria. Extraordinaria en nuestras empresas. La gente muere por un sueño, muere por dar su vida por algo más grande, pero hay que mostrarles posibilidad. Y quiero darles una frase de un gran maestro mío, con el que después trabajé, que es Jim Selman, que me decía, Elena, la función de un líder, y él asociaba al líder con coach, decía, la función de un líder es recoger la basura. Deja que lleguen a ti, deja que te digan todas las razones por las cuales no se puede. Y trabaja para mostrarles que tal vez sí se pueda. Y quédate tú con los cuentos de por qué no se pudo. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Porque mientras mantengas a la gente parada en el poder, vas a lograr lo que quieras. Lo que quieras. ¿Algo más? La presentación, no tengo ningún inconveniente en que se... Sí, ya les la respondí que la van a tener. Sí, sí. Bueno, te dicen aquí... Te dicen aquí, me gusta la idea de que estar resguardados es pensando en otros, no solo en uno mismo. Ahora también en las organizaciones tenemos que pensar que las acciones que tomemos será también por la seguridad de los demás, disminuirá el individualismo.
Zaira te dice excelente tema porque en la realidad es en lo que poco nos ocupamos, pero que hoy en estos tiempos debe ser lo más importante. Marisol te dice gracias Elena, me encantó esta presentación. Quiero decirte que me encontraba en un momento de confusión en mi mente y me das mucha claridad. Creo que este tipo de conversaciones deben ser ahora parte de la canasta básica. Zaira dice, gracias por compartir tan enriquecedora información. Ojalá puedan compartirnos la presentación y el video de la conferencia. Y Diana Joffroy te dice, gracias por la reflexión. Y José García, extraordinario tu tema. Muchas gracias. Yo quiero mandarte, Diana, un beso grande. Te extraño siempre. Y ojalá nos encontremos cuando esto termine de tomar un café. Y si no, cada una con una taza de café a través de un Zoom. ¿Algo más en que les pueda servir? Claudia, Mirta, Pablo, los organizadores, ¿algo para decir? Bueno, aquí tienes otras que te voy a leer. Elena dice... Sí, las veo. Dice, ¿cómo lidias? Bueno, gracias por la sesión. Yo escucho agotamiento, burnout crónico. Incluso algunas personas están solicitando vacaciones, sobre todo las mujeres, las mamás, son de quienes escucho mucho esto. María te dice, ¿qué clase de estrategias, aparte de los correos de comunicación, las reuniones interdiarias de información y reuniones de seguimiento específicas con equipos de trabajo, puede llevar a cabo la empresa y los líderes para mantenerse cercanos a su equipo? Yo te pido, por favor, no quiero sonar a que quiero vender nada. Encantada, podemos contarte algunas cosas que nosotros estamos haciendo con un éxito brutal. De hecho, dentro de una hora, tengo una conferencia a nivel internacional, han invitado a 8 coaches de los 8 coaches del mundo, y yo soy una de ellas, me toca hablar última. Es una conferencia en inglés, en donde nos han pedido que vayamos con un cliente. Y voy con un cliente que ha tomado esta conciencia y que está haciendo todo un proyecto adentro de la empresa y aprovechando esto para su cambio cultural, en donde está consiguiendo un resultado extraordinario con la gente. Si alguien tiene interés, nos avisan y le mandamos el link para que se puedan anotar en la conferencia gratuita, por supuesto. Soy la única de habla hispana, pero me toca en inglés porque los otros 7 hablan en inglés, y cierra Marshall Goldsmith con una conferencia de 1 hora. Elena Claudia Raunich, en primer lugar, querida. Agradecerte como siempre las reflexiones que nos traes junto con Adriana. Con Pablo, más que agradecidos de tenerte con tu valioso tiempo y que nos ayudes a pensar esta nueva forma de ser en este llamado, en este momento en el mundo, y la responsabilidad que compartimos quienes estamos en esta conferencia el día de hoy. Tenemos para llevar, aunque sea un poquitito o un mucho, de todos estos despertares que nos has hecho en esta plática. Así que agradecerte infinitamente eso. Y iba revisando a medida que iban apareciendo las preguntas y poder tener acceso a ellas. Y siempre, como decimos con Pablo en el Comité de Diversidad e Inclusión, no hay una receta mágica que se hace un diseño que se copia y se pega, sino, como bien tú lo decías, esto tiene que ver con entender la cultura que tenemos hoy, a dónde queremos llevar a nuestra organización esa transformación cultural, para poder realmente diseñar después las acciones. El tema es el pensarse en ese quién queremos ser, no solamente como individuos, sino también en este caso en el contexto de organización. Así que creo que todas estas reflexiones que nos ayudabas a llevar adelante cargan una responsabilidad muy importante en cada uno de nosotros para que también las llevemos en los ámbitos que nos corresponden. Así que gracias infinitas. Y no sé, Pablo, tú si tienes algún comentario de cierre también. Bueno, agradecerte el tiempo y la dedicación, Elena. Me quedo con un concepto
tan interesante y tan básico que no había reflexionado, que para todo cambio, bueno, todo sistema, para que el sistema cambie, hay que desarmar todo para volverlo a armar, ¿no? Este descongelamiento para volverlo a congelar. Y acá tenemos la mitad del trabajo hecho. Como decías, sería la manera positiva de verlo. Hay tal desmoronamiento de las cosas como estaban establecidas que podemos aprovechar para decir, está la mitad del trabajo hecho y ahora vemos lo nuevo que queremos, ¿no? Sí, y además te pido que escuches los concerns de la gente. Es trascendente, porque la gente está mirando para allí, entonces si está mirando allá y tú la llamas acá, están defendiendo su vida, ¿está claro? Están defendiendo lo que les importa. Si no los puedes escuchar, si no puedes lograr una coherencia emocional, no vas a lograr lo que estás buscando. Muchísimas gracias nuevamente, Elena. Yo no sé si Mirta tienes que agregar algo para el cierre. Sí, estoy dejando anotado acá el nombre de la página de la conferencia esta que se quieren anotar. Es Coaches Care 2020, www.coachescare 2020. A mí me toca a las 3:50, pero ya empezó. Yo corto con ustedes y me voy a unir a ellos. Y la verdad es que son 8 conferencistas, bueno, 7 conferencistas extraordinarios. Varios de ellos los conozco de hace muchísimos años. Todos llevamos algo y todos vamos con un cliente. Y la gente que lo organizó, un coach que se llama Joe Veneciano, ha pedido donaciones en el mundo y hasta ayer ya había logrado $500,000 para apoyar al personal de salud que está trabajando en el mundo. También todos hemos contribuido, no solamente con la conferencia, sino que además hemos dado lo que hemos podido, ¿no? O en horas de coaching o en trabajo con algunas personas. Realmente es interesantísimo lo que se hizo ahí. Así que si quieren entrar va a ser un placer. Nuevamente, gracias, Elena, y espero a la audiencia que realmente por la participación, por las preguntas y por el interés demostrado nos sigan haciendo saber tanto a Mirta en AmCham, a Pablo y a mí como representantes del Comité de Diversidad e Inclusión de la Cámara, cuáles son los temas que realmente les interesan y les ayuda a crecer y a desarrollarse ustedes mismos y también a sus equipos. Así que estamos disponibles para ello, contar también con Elena y su gente. Muchísimas gracias, mucha suerte en la conferencia. Gracias, si puedo engancharme y nos estamos viendo en la próxima. No sé si, Mirta, tú tienes algo para comentar antes de que cerremos la sesión en términos de logísticas o estamos bien así. Estamos bien, Clau. Si ya nada más nadie tiene algo que decir, está perfecto. Buenísimo, entonces. Gracias nuevamente. Espero que Gracias. estén a salvo, Gracias. saludables y cuídense mucho. Ya Muchas tienen gracias. la dirección de internet si les interesa lo de Coaches Care, ya está ahí en el chat. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias a ustedes. Cuídense. Hasta pronto. Adiós. Gracias.